Capítulo 6, verso 20 hasta el 23. Todos vamos al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 6, verso 20 al 23. Cuando lo tengan me dicen amén, y lo vamos a estar en esta mañana mirando de una forma mucho más profunda lo que en verdad el Señor tiene esa palabra para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Dice la Escritura en Lucas capítulo 6, 20, dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Amén. Verso 21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Verso 23. Gozaos aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. El verso 24 marca un punto muy importante, ya que este pasaje del libro de Lucas no solo tiene las bienaventuranzas, sino también tiene los ayes. Y dice: ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Vamos a orar. Esta palabra es profunda y hermosa a la vez, por lo cual sé que Dios tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. Amén. Padre, yo te alabo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Hoy más que nunca anhelamos escuchar tu voz y saber que tú eres un Dios grande, majestuoso, que toda verdad se ha revelado a aquellos corazones que tienen hambre y sed de ti. Mas hoy declaramos, Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu verdad. Y declaramos en el poderoso nombre de Jesús que solo tú eres quien guía nuestros pasos, eres quien habla en nuestras vidas. Y te damos toda la gloria en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Así como acabamos de mirar en esta porción de la Escritura, en el libro de Lucas, capítulo 6, del 20 hasta al 23, podemos darnos cuenta que también aquí hay las bienaventuranzas. Pero nos vamos dando cuenta de algo muy importante, que aquí va directamente dirigido a sus discípulos. Recuerden cuando les dije que las bienaventuranzas no es una palabra para cualquiera, es una palabra para sus hijos, para aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que han nacido de nuevo, para ellos. ¿Sabes por qué? Una de las cosas que nos habla tanto esta porción de las Escrituras, del libro de Mateo como el libro de Lucas, es darnos a entender ese diseño y lo que el reino de Dios consiste, de aquellos hombres y mujeres que son parte de ella, hombres que en verdad tienen por modelo un carácter, una vida llena del Espíritu Santo. Si hay algo que Dios le está diciendo a su iglesia hoy, es que estos tipos de hombres y mujeres que la Biblia lo describe son aquellos que tienen todo lo que necesitan para estar allá con Él. Y es lo que Él quiere. Él quiere una manifestación no solo de nuestras acciones, sino del carácter dentro de nosotros. Él quiere ver lo que en verdad somos dentro, y por lo cual espera que tú y yo vivamos de esa manera y de esa forma. Por ello es que podrán pasarte muchas cosas en la vida, podrán atravesar por muchas circunstancias en la vida, pero si algo que está seguro es que Jesús lo dijo:
Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de este tema de las bienaventuranzas, estamos hablando a un pueblo que en verdad ya ha pasado por las aguas del bautismo. Estamos hablando a un público que ya en verdad es nacido de nuevo a través del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ahora le está diciendo el Señor a esta multitud? Porque era una multitud la que está delante del Señor. Y es que Él está dándole a conocer lo que es en verdad, lo que es un verdadero hijo de Dios. Y esto tiene que ver mucho con estas verdades que he venido tocando en los temas anteriores. ¿Y sabes por qué? Porque si hay algo que me marca mucho en mi corazón es cuánto estamos entendiendo lo que en verdad la palabra del Señor nos dice. Porque hay algunos que de repente puedan creer que lo que se está hablando aquí es un camino hacia la salvación. No, señores. Jesús no está hablando un camino a la salvación, sino que acá estamos viendo sinceramente hombres y mujeres que ya son salvos y que ahora están modelando una vida del reino de Dios. Una vida con carácter de reino, una vida que ya está direccionada por el Espíritu Santo. Es por ello que podrán esa gente pasar circunstancias, adversidades, podrán pasar dolores, pero ellos encontrarán gozo y regocijo en el Señor. Amén. Si no, pregúntate, ¿por qué la palabra dice bienaventurados los pobres en espíritu? Porque de eso es el reino. Yo te pregunto, ¿has visto a un pobre feliz? Porque la palabra bienaventuranza es dichoso, feliz, 3 veces feliz. En la palabra hebraica es feliz, dichoso, alegre. ¿Tú has visto un pobre alegre? ¿Tú has visto un pobre dichoso? ¿Has visto un pobre feliz? Pero no está hablando de un pobre físico. Está hablando de un pobre espiritual. De alguien que no tiene nada. De alguien que lucha día a día por el sustento de cada día y después no le queda nada. Estamos hablando de alguien que ha puesto su confianza total, 100% en las manos de Dios. Alguien que cada día lucha por su comida día a día. Eso es un pobre. Alguien que reconoce su debilidad, su flaqueza. Alguien que reconoce sus errores y cada día corre a los pies del Señor a decirle: Señor, perdóname. Padre, perdóname porque reconozco que yo no puedo. ¿Cuánto conoce la historia del publicano y el fariseo? Pues ahí nos da un ejemplo grande Dios hablándonos de lo que significa ser un pobre. Alguien que reconoce sus errores. Alguien que tiene el valor de pararse y acercarse a Dios y decirle: Señor, te he fallado. He cometido muchos errores, lo reconozco, no soy digno de levantar mi voz a ti, Señor, y decirte que de repente me puedas dar algo. No como el otro, el publicano, que decía, el fariseo que decía. ¿Cuándo se acuerdan eso? Ay, Señor, todo he cumplido, he sido obediente, yo he hecho todo lo que tú me has mandado. Ahora, Señor, yo quiero que tú me contestes, no como ese hipócrita, no como ese mentiroso, no como ese farsante, no como ese... Desconecten el timbre, por favor, ¿ya? Y esto es lo que tiene que ver mucho con respecto a lo que es entender quién es un pobre en el espíritu. Si hay algo que Jesús quiere, es que cada instante tú puedas acercarte a Dios, no por lo mucho que tengas o por lo poco que tengas, porque a veces podemos malinterpretar. Yo he visto pobres, hablamos en el contexto físico, pobres, pero orgullosos. Sí. Y eso ya no es un pobre, porque... Y he visto ricos pobres también. ¿Y por qué? Porque están amparados y confiados en sus economía, en sus posiciones materiales, en su condición social, en su trabajo. Están ellos confiando en eso. Y si hay algo que la Escritura nos dice, es en el libro de Apocalipsis: tú que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eres un mentirado, pobre y desnudo. ¿Sabes qué nos dice la Escritura? Que en verdad la pobreza que Jesús enfoca en esta porción de la Escritura, cuando le dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos el reino, es
¿Cuánta hambre tienes de Dios? ¿Cuánta necesidad tienes de Él? ¿Cuánto has puesto tu confianza en Dios? ¿Cuánto está aferrado tu corazón en Él en cualquier circunstancia que estés atravesando? No es tu confianza en el dinero, no es tu confianza en las cosas materiales. No, tu confianza debe ser Dios cuando dicen gloria a Dios. Y sabes, y es alguien que está buscando en tiempo y fuera de tiempo esa presencia. Está buscando en tiempo y fuera de tiempo su gracia, su favor. Es alguien que está esperando en Dios y no se va a mover de ahí hasta que Dios no le hable. ¿Y sabe qué le dice Dios ahí a ellos? Y Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, ni has subido al corazón de los hombres. ¿Sabe? Eso es la promesa para los pobres, para aquellos que están confiando en Él, para aquellos que a pesar que tienen recursos financieros, a pesar que tienen seguro médico, pero ellos están diciendo, Señor, tú tienes la última palabra de mi salud, de mi economía, tú tienes la última palabra. ¿Por qué? Porque es un pobre que ha aprendido a confiar y a depender de Dios. Amén. Amén. ¿Sabe? Esto es lo más importante. ¿Sabe? Acá hay un contraste entre lo que es un hombre natural y un hombre espiritual, en otras palabras. Porque el hombre natural va a buscar las cosas de lo que es de la carne. Todos los placeres de su alma y todo lo que se refiere a los apetitos de su carne. Pero aquí hay otro contraste de un pobre que está confiando en Dios, que ha puesto a Dios por primero en su corazón y que ha puesto como el aire que respira en su alma. Y sabe, eso tiene que ser en tu vida y en mi vida. Si no hay una necesidad de buscar a Dios, si no hay un hambre de vivir en la obediencia a la palabra, si no hay una necesidad de buscar su verdad, entonces nosotros no somos pobres, somos arrogantes, somos orgullosos, altivos, carnales. Acá hay una sola posición por la cual Dios le va a decir, bienaventurado, dichoso, feliz, 3 veces feliz. Y ese es al pobre. Yo no sé cómo tú estés delante de Dios, pero te digo algo, en tu corazón solamente hay dos condiciones. Hay un trono o hay una cruz. ¿Quién está gobernando en tu vida? ¿Quién? ¿El trono o una cruz? ¿Cómo tienes a Jesús en tu vida? ¿Lo tienes como crucificado o lo tienes como entronado? Porque si todavía lo tienes como crucificado, entonces no lo has reconocido tu 100% en tu vida. Pero si lo tienes en un trono como tu todo, entonces Él es tu Señor, Él es tu Abba, aleluya. Él es tu Yeshua, aleluya. Él es tu papito, aleluya. Él es Jehová de los ejércitos. Oh, eso es tremendo, iglesia. Es que no hay otra posición en tu vida. Porque es la forma como Dios nos llamó a amarlo. Con toda nuestra mente, corazón y con toda nuestra fuerza. Entonces tú tienes que entender eso. Tu relación con Dios en este pasaje del Sermón del Monte es el diseño de los que van a estar con Él en el cielo. Los que van a vivir en esa venida, en la vida venidera, futura, cuando Cristo venga. Y las marcas y las características de estos tipos de hombres y mujeres son hombres que están confiando en Dios, que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Que no están luchando por conseguir su salvación, menos en buscarla. No, ellos caminan porque ya son salvos, aleluya. Gloria a Dios. Ellos viven una vida de obediencia a la palabra, no porque tengan miedo que se vayan al infierno, no. Ellos viven a la obediencia a la palabra porque saben que hay bendiciones en ella, aleluya. Amén. Y esto es lo que marca la diferencia. Cuando todavía cuestionas lo que Dios dice, cuando todavía refutas lo que Dios dice, entonces tú todavía no estás convencido de lo que en verdad Jesús te dio por promesa y por recompensa. Entonces, ¿qué pasa cada vez que tú refutas la Escritura o cuestionas la palabra del Señor? Entonces todavía no has entendido quién es Dios y qué es lo que hizo Él en la cruz del Calvario por ti. Pero un pobre identifica la verdad de Dios y se goza. Se regocija. Por eso el centurión pudo reconocer al maestro y le dijo, Señor, solo una palabra tuya y bastará. Y Jesús se maravilló, dijo, wow, no he visto un hombre con tanta fe como tú, le dijo. Pues hágase como tú lo has dicho, y en el instante su siervo fue sano. ¿Sabes? Cuando tú reconoces a la palabra, tú solamente le tienes que decir, Señor, una palabra tuya y bastará. Y tus problemas se acaban, tu enfermedad sale huyendo, el demonio sale corriendo, y sabes, la dicha y la gracia vienen a reposar sobre tu casa. Amén. Y eso es cuando tú reconoces la palabra, porque la Escritura dice, atesorar la palabra
como mirando que en ella tenéis la vida eterna. Amén, Si hay algo Señor. que te va a salvar, si hay algo que te va a hacer feliz, es la palabra de Dios, pero atesorada en tu corazón, allí guardada como el tesoro más grande, como lo más valioso, no como lo que hay en el mundo, riqueza, fortuna, fama, ego, gloria, de hombres, pero no, a ese Dios grande y majestuoso se le adora en el espíritu y en la verdad. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Y esos adoradores, dice, el papá está buscando. Tú eres un hijo y tienes que aprender a adorarle. Amén. Con tu vida, Gloria a con tu Dios. alma, con tu fuerza. Aleluya. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer esta verdad. Porque estas bienaventuranzas, en verdad, son una descripción interna del creyente. No son promesas para ti. Algunos piensan que estas bienaventuranzas son promesas para que te vaya bien, son promesas para que seas bendecido. No, no, señores. Estas bienaventuranzas son una descripción interna del creyente. Por lo cual, déjame decirte que son nada más y nada menos que las cualidades de un cristiano verdadero. Por eso empieza diciendo, bienaventurados tienen los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. de los cielos. Gloria a Dios. Cuando tú lees esta porción de la Escritura, ahora tú puedes entenderla. ¿Sabes por qué? Porque es claramente notorio cuando la palabra dice pobres en espíritu. No es alguien que no hable en lengua. No es alguien que no sea bautizado del Espíritu Santo. Estamos hablando de una pobreza que viene desde tu interior. Que sabe que no oras, que sabes que no lees la palabra, que sabes que no vives en obediencia a Dios. Y sabes que no es la vida de un verdadero hijo de Dios. Pero cuando te acercas al Padre, reconoces tu pobreza y te humillas. Por eso el siguiente versículo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando tú eres un pobre, tú reconoces tu flaqueza y tu espíritu gime dentro de ti, clamando al Dios grande y poderoso para que te sea propicio en fortaleza, en sabiduría, en gracia y en favor. Porque Job decía, todo lo bueno desciende de lo alto. Si hay algo que tú debes estar convencido, que sin Él tú no eres nada. Sí, Señor. Y fuera de Él no hay nada. Hay muchos que piensan que pueden vivir fuera de la iglesia, fuera de la oración, fuera de la vida de obediencia a la palabra y fuera de la comunión con Dios. Qué duro y qué triste es cuando tú los llevas a esas vidas a la luz de la Escritura y te das cuenta que tienen nombre de que viven, pero están muertos espiritualmente. Ya no hablan la palabra, ya no piensan bajo la mente de Cristo, ya no bendicen, ya no, ahora solo pueden permanecer horas y horas ahí en la novela, pueden permanecer horas y horas ahí en la noticia, pero menos en la oración, menos en el ayuno, menos en lo que es la santidad. Esto es lo más impresionante. Es tan fácil a ellos pecar, tomar, adulterar, fornicar, y creen que van a pasar por alto. Por eso ellos creen que con una llorada de cocodrilo creen que van a solucionar su problema. Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús no está hablando de aquellos que lloran y lloran y lloran. No, están hablando de aquellos que se duelen por la falta de justicia que hay en la tierra. Está hablando de aquellos hombres que en verdad están conscientes que sin Dios no pueden hacer nada. Están conscientes que la sanidad de ese enfermo depende de Dios. Y están clamando, están llorando, están intercediendo por la necesidad del mundo, por la necesidad del pobre, por la necesidad del enfermo, por la necesidad de aquellos que no tienen ni nada para comer. Y les duele y no pueden irse, no se pueden meter una cuchara a la boca si primero ellos no oran y les piden. ¿Para qué? Para que los que están afuera, llevando las palabras a muchos lugares de esta tierra, no les falta alimento. Para aquellos que están en los hospitales, en los asilos, en las guarderías, en los penales, ellos son conscientes de que si no oran, dándole gracias a Dios por la comida que comen y piden a Dios para que no les falte a ellos también, ellos no pueden comer. Ese es alguien que reconoce su dependencia y reconoce y dice, Señor,
provéeles también. Y sabes, esto es algo más allá de lo que de repente tú has podido haber creído que consistía este asunto sobre lo que era el sermón del monte. Y no es un camino a la salvación, recuérdalo, sino son las características de la manifestación de aquellos que son nacidos de nuevo. Y es lo que debes ver en tu corazón, es lo que debes ver en tu vida, y es lo que debes mostrar en tu forma de vivir con Dios. Eso es lo que debes lucir tú delante de Dios y delante de los hombres, que es una necesidad, un hambre de Dios. Cuando tú escuchas a alguien que habla la palabra, tú debes desearla con todo tu corazón. Y cuando tú veas que alguien llora, debes componerte con él en el sentido de de sentir el dolor que está sufriendo esa persona por la realidad que pasa en el mundo. Yo les pregunto algo, ¿cuántos de ustedes están orando? ¿Cuántos de ustedes están orando por lo que pasa en este mundo? ¿Cuántos de ustedes están orando por las cosas que están atravesando afuera, nuestros hermanos que llevan la palabra a muchos lugares? ¿Cuántos de ustedes están conscientes de que hay lugares ni siquiera hay para que ellos puedan comer, no hay ni siquiera donde puedan dormir? ¿Cuántos están conscientes? Y dime tú, ¿qué sientes cuando las noticias te dicen que ha habido accidentes, robos, asaltos y sicariatos? Tu corazón se congoja, tu corazón se duele. Si tu corazón no reconoce el dolor ajeno, entonces todavía no has conocido a Dios. Si tu corazón no está delante de Dios orando por aquellas vidas que se han muerto sin Cristo, todavía Cristo no ha venido a resplandecer en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque solo cuando tengas a Cristo podrás sentir el dolor que hay en los demás. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nos constriñe pensando en esto, que si Cristo murió en la cruz, Él murió por todos nosotros. Y eso nos hace ver que el dolor que hay en Cristo debe ser el mismo dolor hoy para la vida que están afuera, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Pero tú y yo hemos sido bendecidos, tú y yo hemos sido prosperados. ¿Y sabes por qué? Porque hemos creído en Dios. Pero hay un pueblo afuera que también es remanente y que espera que tú abras tu boca y le hables a Cristo y le digas que Cristo es aquel que tiene todo lo que necesita, pero necesita arrepentirse de su pecado. ¿Y por qué sufre el hombre? Dice Lamentaciones. ¿Y por qué se lamenta el hombre de su pecado? La mente se dice Jehová de su pecado y vuelva a Jehová. Y estemos a cuenta tú y yo. Dios está llamando hoy al mundo a volver a buscar a su Señor. Dios está llamando al mundo que vuelva a buscar el rostro de Jehová. ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer. Amén. Nada. Tenemos que ser reales, tenemos que ser conscientes. Si hay algo que deseo que esta noche, esta mañana ustedes puedan entender a la profundidad, es la razón por la cual Jesús le está diciendo, donde Él ha depositado toda su gloria, todo su poder, toda su autoridad. No es en el fuerte, en el arrogante, en el altivo, sino en el pobre de espíritu. Él nos dijo, lo más vil, lo despreciado del mundo, Dios lo toma, lo levanta para avergonzar al fuerte, al arrogante y al altivo. Yo te pido que tú no seas ese altivo, que no seas ese arrogante. Yo te pido que seas una persona que pueda ser simple, humilde delante de su presencia y delante de los hombres. Camina con humildad, porque esa es la característica de un verdadero hijo de Dios, de un nacido de nuevo, de alguien que vive en el secreto de Jehová. Un humilde es alguien que reconoce que sin Dios no es nada. Oh, déjame decirte algo importante, iglesia. Dios está buscando hombres con estas características. ¿Y sabes por qué? Porque hay algo muy importante que tú debas entender. Ellos no van a salir sin antes estar escondidos en el secreto de Dios. Ellos no van a hacer sus cosas si antes primero no han leído la palabra. Ellos no se van a acostar a dormir si antes primero no han buscado la palabra, la dirección, el consejo de lo alto. Estos pobres son aquellos que cada día están dependiendo de Él en todo tiempo y en todo momento. ¿Sabes? Un pobre es humilde. ¿Sabes quién es un humilde? Alguien que sabe que no puede, que no tiene. Y clamará, buscará a alguien más grande para que lo ayude. ¿Sabes? Cuando tú vas a ver la historia de Lázaro, el mendigo, que esperaba que las migajas cayeran de la mesa de su amo para que él pueda comer. Ese es un pobre que depende de otros.
¿Tú dependes de Dios o dependes de tu fuerza? ¿Tú dependes de Dios o dependes de tu cuenta bancaria? ¿Tú dependes de Dios o estás dependiendo de tus ingresos que te llegan mensuales? ¿De quién estás confiando tú? Pero un pobre confía en la gracia de Dios, que Él no lo va a dejar, porque escrito está: no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Ellos están anclados sobre la roca, iglesia. Y ellos caminan no teniendo miedo a lo que pueda venir, como dijo el salmista mío: aunque a mi diestra acampen miles, de mi siniestra 100,000, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Jehová va delante de ellos como poderoso gigante, y le va a decir Dios a ellos: ay de aquel que se metiera con mis hijos, mis pequeños. Horrenda cosa, es mejor sería meterse en la zona de molino al cuello y tirarse al fondo del mar. ¿Sabes por qué Dios saca cara por ellos? Porque ellos están escondidos bajo las alas del Omnipotente, iglesia. Ellos son los que están refugiados bajo la sombra del Omnipotente. Ellos han puesto a Dios como lo primero en su vida. Y ellos saben que no pueden vivir sin orar, saben que no pueden vivir sin la palabra de Dios, saben que no pueden agradar a Dios sin ayuno, saben que no pueden ser aceptados por Dios sin santidad. Ellos harán lo que sea por vivir alineados con Dios. Ellos dejarán lo que tengan que dejar por estar en la presencia de Dios y hacer su voluntad. Un pobre en el espíritu es alguien que puede decir: no me importa si me quitas todo, pero no me quites tu presencia, como dijo David. Oh Señor, no me quites tu Santo Espíritu de mí, a pesar que él había fallado, pero él podía reconocer algo importante: que si su espíritu todavía estaba dentro de él, había esperanza. Y es algo que tú debes clamar cada día. Debes clamar cada día que su presencia no sea parte de ti. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios está en tu corazón, entonces tú amarás la palabra, tú amarás la oración, tú amarás el ayuno, tú amarás la santidad y la justicia y la verdad. Pero si la presencia de Dios no está en tu corazón, tú vas a maldecir a tu hermano, vas a maldecir a tu iglesia, vas a maldecir a la palabra con tus acciones, lo vas a negar con tu pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque no tienes el Espíritu de Dios. Y eso es lo que pasa con mucha gente afuera. Hay gente que no tiene ni siquiera remordimiento, ni necesidad, ni urgencia, porque solamente dice la Escritura: de labios me honra, pero tu corazón está lejos, porque sus hechos demuestran una vida mundana, sus hechos demuestran un camino de perdición. Ellos no tienen hambre de Dios, ellos no. Su confianza es sus ingresos bancarios, sus cuentas corrientes, su confianza es sus empresas, su confianza es, pero no es Dios. ¿Sabes por qué? Porque si fueran como el mendigo Lázaro, que estaba ahí esperando que caiga algo de la mesa. Eso es así. El ejemplo más claro que te puedo dar es de un pobre que no va a salir de la comunión con Dios. No importa si lo botan de la iglesia, ellos no van a dejar a Dios por nada. No importa si lo rechazan, no importa si lo vituperan, no importa si lo bofetean, no importa si le quitan su ropa, no importa si abusan de él. Ellos no van a salir de su presencia. Amén. ¿Sabes por qué? Porque ellos se han anclado sobre la roca que es Cristo. Un pobre es alguien que dice: quítame la vida si quieres, pero nunca renunciaré de mi Dios. Un pobre es aquel que puede dejar todo por amor a Cristo. Alguien que ha renunciado, alguien que, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un pobre es alguien que ya no vive. Es alguien que ya no siente. Un pobre es alguien que ya no le duele nada. Puedes bofetearlo, puedes insultarlo, puedes humillarlo, puedes hacer lo que quieras con él y él no te va a contestar. ¿Sabes por qué? Porque ya está muerto. El que está muerto, muerto está, no siente nada. ¿Amén? Amén. Un pobre está muerto en su humanidad porque ha aprendido a confiar en Dios. Pero si todavía te duele por lo que hablan de ti, pero si todavía te duele por lo que dice el otro, si todavía te sientes ofendido porque te corrigieron, déjame decirte que todavía no has muerto. Menos eres pobre. Lloras por tu necesidad, lloras por lo que te falta, pero no eres un pobre para irte y esconderte bajo la sombra del Dios Todopoderoso.
Y eso es un problema demasiado grande, por lo cual mucha gente está pensando que cuando hablamos de pobreza estamos hablando de gente que no tiene nada. No, es más que eso, déjame decirte. Es más que eso. Por eso que la naturaleza de estos pobres no es material. No es material. Tampoco el sermón del monte es algo que puedas decirte que te va a traer bendiciones. No, tampoco. Porque el pobre no es mejor por ser pobre, déjame decirte. Cuando tú vas a la escritura en el libro de Proverbios, capítulo 24, ve conmigo, por favor. Si hay algo que anhela mi corazón es cada momento hablarte de estas cosas que considero que van a llevar tu vida a ser mejor delante de Dios. Y es cuando conozca la verdad y la verdad te haga libre. Dice la palabra en Proverbios capítulo 24, verso 30 al 34. Dice así: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, y habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ¿qué? Ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, y lo vi y lo tomé el consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, y otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como un hombre armado. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? ¿Qué es lo que quiere que tú entiendas en esta hermosa mañana? Es que puedas entender algo muy importante. Que tú por ser pobre no eres mejor que otros, sino es porque no has llegado a comprender cuál es lo que tú tienes que hacer. Porque un pobre puede cometer tantos errores sin confiar en lo poco que tiene. Si miras a Timoteo capítulo 1, primera de Timoteo capítulo 6, puedes ver una vez más lo que la palabra del Señor quiere darnos a conocer aquí. Búscalo, por favor. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. ¿Qué dice la Escritura? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es impresionante poder darnos cuenta quién está sentado en tu corazón. Recuerda, en tu corazón hay dos condiciones. Hay un trono y hay una cruz. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Y si está en el trono, reconozco que tú eres quien honra a Dios con todo lo que eres, con todo lo que tienes y con todo lo que anhela tu corazón. Es alguien que reconoce, vive en justicia, en verdad, en santidad. Eres íntegro en tu forma de honrarle a Dios con tu vida, con tu alma, con tu cuerpo. Eres alguien que está consciente de que Dios es tu todo. Amén. Pero si todavía tiene la facilidad de poder honrarle al mundo más que a Dios con tu vida. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es eso que? Claro, donde está tu tiempo, ahí está tu Dios. ¿A quién le estás dando más tu tiempo tú? ¿A tu trabajo? ¿A tu casa? ¿A tu marido? ¿A tu negocio? ¿Y puedes decir que Dios es tu Dios? Hipócrita. Porque si Dios fuera Dios, estarías con Él. Pero no es Él tu Dios. Porque no le das ni tu tiempo, ni tu vida. No le das ni siquiera tu santidad. Por eso dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Le dará a cada uno lo que haya sembrado. Eso va a cosechar. ¿Sabes? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta fácilmente cómo está nuestra condición? Si somos pobres en verdad o todavía somos ricos confiando en nuestra fuerza, sabiduría, intelecto, habilidades, cuenta bancaria, casa, marido y todo lo que crea pueden tener. Si nosotros en verdad no hemos llegado a comprender que las riquezas
materiales no traen condenación de parte de Dios en la vida. El problema no es tu riqueza, ni tu casa, ni tu familia. No. El problema es tu corazón. Dile que está al lado tuyo. El problema es tu corazón, dile. Por eso Santiago dice, ¿dónde viene la guerra? ¿Dónde vienen los pleitos? ¿Dónde viene la contienda? No es de tu concupiscencia, tu dato corazón pecador. Ahí está el problema. El problema no es las riquezas, no es tu casa, no es cuánto tenga. El problema es que tú has hecho un ídolo de eso. Lo has hecho un ídolo tan grande que Él es el que dirige tu vida. Él dirige tus sueños, dirige el futuro. Él determina si le das a Dios o no le das a Dios. Él determina si te consagras a Dios o no. ¿Por qué? Porque tu trabajo determina qué tipo de cristiano vas a ser. Es impresionante poder darnos cuenta cómo en la vida de muchos cristianos el trabajo es su Señor, su casa es su Señor, porque ellos son los que dirigen si van a buscar a Dios o no, si van a la oración o no, si van al ayuno o no, o si van a vivir en obediencia o no. Es lo que nos rodea, lo que determina, pero no es Dios. Porque cuando uno ama a Dios, como lo hizo la iglesia primitiva, metidos en las catacumbas, ahí, mientras que eran perseguidos a muerte, ellos no les importaba. Ellos estaban dispuestos a morir por causa de Cristo. Aunque no tenían una Biblia como la que tú tienes en tu mano, pero con una hojita era suficiente para leerlo y compartirlo a todos los que estaban yendo a buscar al Señor. ¿Cuánto nos hace falta entender quién es Dios en tu vida? ¿Cuánta falta nos hace comprender qué es ser un pobre en el espíritu? ¿Cuánta falta nos hace entender que necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón, hermanos? ¿Cuánta falta nos hace entender que no hay un clamor en tu interior por amar la palabra, por entender la palabra, llorar cuando lees la escritura y no la entiendes, decir, Señor, yo quiero más de ti, no me voy si tú no me hablas? ¿Estás haciendo eso? Porque un pobre tiene hambre, un pobre tiene sed de justicia, un pobre busca la verdad y no se basta encontrarla. ¿Tú estás así? Estás llorando por la verdad, estás llorando por la injusticia, estás llorando por la necesidad de los demás. La justa por tu vida. Y eso, si te acuerdas. Pero allá afuera hay muchas cosas por las cuales el Señor clama. Y está buscando corazones que puedan clamar por esas vidas. Porque sabe que la oración del justo puede mucho. Del justo. La oración del justo, no de un impío, de un mentiroso, de un ladrón, ni un adúltero, del justo, de alguien que se esfuerza a vivir en su palabra. ¿Sabes qué me impacta cada vez que leo estas cosas? Es como tú estás entendiendo qué es ser verdaderamente un cristiano. Porque, ¿sabes? Este sermón del monte, repito, es el modelo de la característica de los hijos que van a vivir en el milenio, que han entendido que las riquezas de este mundo no es prioritario, sino buscar el reino de Dios y su justicia. Alguien que está confiado en Dios más que en sí mismo y más de lo que el mundo está. Por eso Jesús les va a decir esto: aquel que quiera amar el mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquel que quiera amar las cosas de este mundo es enemigo de Dios. Yo no sé cuánto estás entendiendo. Si tu vida está siendo gobernada por el sistema de este mundo, déjame decirte que Dios no te ama. Tú no amas a Dios y es más, eres enemigo de Dios. No lo digo yo, escrito está. ¿Y sabes por qué? Porque te vas a dar cuenta quién está dentro de ti. ¿Por qué? Porque ya no bendices, ya no perdonas, ya no haces obras de justicia. Solamente sale juicio, condenación, murmuración y chisme de tu boca. Y es fácil darse cuenta quién está gobernando en tu corazón. Por eso Jesús le dice, decídete. ¿Eres conmigo o eres contra mí? Cada momento la vida nos va a enseñar a que tú puedas entender estas verdades. Que puedas comprender lo que es ser verdaderamente parte del miembro del pueblo de Dios, de un verdadero hijo de Dios. Porque todas las cualidades que registra el Sermón del Monte es darnos a entender cómo son
verdaderamente un verdadero cristiano. Aquí está el Sermón del Monte. Toda la característica de un verdadero cristiano. Ahí está el modelo por lo cual Dios nos llama a que tú y yo aprendamos y entendamos. Y el que entiende esto, yo les aseguro que su vida va a cambiar. Su familia va a cambiar. Su sociedad va a cambiar. Su iglesia va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque está anclado, repito, sobre la roca que es Jesús. El problema empieza que tratamos de agradarle a Dios a nuestra manera y olvidamos que en Dios ha dejado su palabra como un camino para seguirlo. Y Jesús lo puede decir claramente que Él es ¿qué? Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. No hay otro camino, iglesia. Si tú no llegas a tener una comunión con Él, en una actitud de pobre, en una actitud de necesitado y algo que debe ser en ti todos los días de tu vida, en todas circunstancias de tu vida, tú debes ser en esa justicia, debes ser en esa actitud de pobreza, siempre amparado, siempre buscando, siempre refugiándote, siempre estando en Él, escondido, como dice la Escritura, porque un pobre es eso, iglesia. Pero si tu hijo está enfermo, en fiebre, y prefieres irte a la farmacia a comprarle antes de orar por su sanidad, no eres pobre, eres rico. Porque la Escritura dice, poner las manos sobre los enfermos sanarán. Pastores, que no pasa nada. Claro que no pasa nada. 12 horas te pasas tú en el mundo. 1 hora le das a Dios y quieres que Dios haga algo contigo. Seamos sinceros. Muchos no han entendido lo que es ese sermón. No han entendido la verdad, qué significa ser verdaderamente un pobre espiritual. Pero si vas a la Escritura, tú te vas a dar cuenta qué significa ser pobre en el espíritu. ¿Sabes por qué? Porque cuando vas a la palabra del Señor, te vas dando cuenta que el pobre puede cometer errores de confiar en lo poco que él tiene. Eso es lo más tremendo que hay. Porque ellos piensan que ya no van a tener más y se aferran en lo poco que tienen y dicen, no, Señor, lo siento, pero tú sabes que yo no tengo, así que yo no puedo darte. Y es tremendo porque a veces pensamos que el ser pobre en verdad solo es alguien que necesita, pero hay gente que tiene poco y sin embargo todavía se aferra a lo poco y no ha entendido que cuando Dios te llama a hacer algo por Él, es el tiempo kairos de Dios para sembrar, como la viuda de Sarepta. Vio que era un varón de Dios, dijo, oh Señor, tengo un poco de harina, un poco de aceite, pensaba hacer una cachanguita y ahí comer yo y mi hijo y morirnos. Dijo, pero no, toma varón de Dios, come. Y sabes, nunca le faltó aceite en su casa y no le faltó harina durante todo el tiempo de crisis que había en ese lugar. A veces podemos nosotros creer que somos pobres, pero nos damos cuenta de que nos cuesta mucho hacer por Dios. Nos cuesta mucho aprender a despojarnos de Dios. Porque a veces estamos como cuando Jesús miró a la viuda que dio sus 2 blancas. Y Jesús le dijo, esta mujer ha dado más que todos ustedes, porque ustedes han dado lo que les sobra, pero esta mujer ha dado todo lo que tenía. A veces nosotros no hemos llegado a comprender eso. Y si hay algo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, es esa característica verdadera de hijo de Dios. Dice que pueda dar su vida por su hermano. El que cada día pueda confiar en Dios más que en Él mismo. Y eso tiene que ver algo muy importante, iglesia. Por eso que los ricos pueden ser pobres también. Vamos a un pasaje, por favor, el libro de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 9 al 11. Mira lo que dice la palabra. Hermanos, no es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque
Él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus riquezas. Y esto nos es claramente dado a conocer cómo muchas personas no han llegado a comprender que la riqueza que Dios da es muy diferente que la riqueza que el mundo da. Pero por ello es que es importante entender esta naturaleza de esa pobreza, de dónde viene, cuál es la verdadera y qué es lo que no es ser un pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque en verdad solo los pobres en espíritu reciben esta bendición de ¿qué? De ser humildes. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, y ve conmigo por favor, el libro de Proverbios capítulo 29-23. Puedes mirar esta porción de la Escritura para darte a conocer algo muy importante. Proverbios capítulo 29-23. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la Escritura? La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Qué es lo que Dios cada momento nos muestra a través de esta palabra? Vamos a definirlo. ¿Quién es un soberbio y quién es humilde? Un soberbio es alguien que confía en sí mismo más que en Dios. Humilde es alguien que conoce su fraqueza y busca a Dios y espera en Él lo que anhela su corazón. Cuando tú vas a la Escritura, el significado de humildad se refiere que Él reconoce su situación espiritual. Él reconoce, sabe que no puede, sabe que lo está malogrando, sabe que quiere hacer algo nuevo y no puede. ¿Y sabes qué está haciendo? Va a buscar a Dios con todo su corazón que lo ayude. A veces en la vida podemos pasar por tantas cosas para recién comprender lo que Dios quiere hacer contigo. Te va a hacer pasar por tantas necesidades para Dios enseñarte que no debes aprender a confiar en las riquezas, sino en Dios, quien es el que te bendice y te da semillas para que tú siembres. Es algo que Dios te tiene que enseñar. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que aprendas a confiar en Él y a depender de Él. Él está llamándote muchas veces, pero algo importante es reconocer tus debilidades y tus limitaciones. Algo importante es entender esa verdad de tu vida en condición de pobreza. Por eso mira lo que dice 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 nos va a dar a hablar algo muy importante, que considero que acá está lo que dice. Pero por la gracia, dice el apóstol Pablo, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para ¿con quién? Conmigo. Antes he trabajado más que ¿qué? Más que todos ellos. Pero no yo, dice Pablo, no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. ¿Cuándo comprenderás y entenderás que no es tu sabiduría ni tus habilidades lo que te ha traído tu riqueza, sino es Dios quien ha bendecido tu obra de tus manos? ¿Cuándo reconocerás eso? A veces la gente dice, no, yo trabajo duro, yo me levanto temprano, yo me saco la mugre. Hipócrita, mentiroso. El apóstol Pablo nos enseña claramente y nos dice, he trabajado duro más que todo, pero te aclaro algo, que no fue mi fuerza, fue la del Señor, la que me guardó de enfermedad, de accidente, de robo, y ahora todo lo que he emprendido me está yendo bien prosperado. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No, en mi fuerza sí ha sido, pero no la fuerza mía, la que el Señor me da. Y me ha bendecido en todo. Por eso es impresionante poder darnos cuenta. Dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso decimos, ¿podrás hacer algo sin Dios? No. Lo puedes hacer. Puedes lograr tener riqueza, pero vas a ver cómo el diablo te roba un 2x3. ¿Sabes por qué te roba el diablo? Porque eres un ladrón. Lo que tú le robas a Dios, el diablo te lo va a robar 10 veces más. ¿Sabías eso, verdad? Sí, Señor. Hay gente que ni cuenta se da. Son tan mezquinos para honrarle a Dios con su vida, con su finanza.
con su santidad. Y no se dan cuenta que afuera hay un diablo que le saca 10 veces más. Porque lo que tú robes a Dios, el diablo te lo roba a ti 10 veces más, iglesia. Eso es lo que a veces uno no ha llegado a comprender. ¿Y sabes por qué? Porque no ve a la luz de la Escritura. Porque no quiere reconocer que Dios es quien te bendice toda obra de tus manos. Es Dios quien te prospera, es Dios quien te guarda de enfermedades, es Dios quien derrama su gracia en todo lo que tú emprendes. Es Dios el que hasta hoy te ha guardado por misericordia. Gloria a Dios. Tenemos que reconocerlo, iglesia, que sin Él nada somos. Mira, si tú estás vivo hoy, es por su bendito amor de Dios que te guardó del COVID. Te guardó del COVID a ti, a tus hijos, te lo guardó. ¿Y cuándo lo reconocerás? ¿Y cuándo le dirás, bendito Dios, hoy no debería estar aquí, pero estoy aquí por tu misericordia? Yo no soy nada de lo que tengo, Señor, yo te consagro. Consagra tu vida, dile que está al lado. Consagra tu vida, conságrate en santidad, conságrate en justicia, consagra todo lo que Dios te ha dado, conságrate en Dios. ¿Acaso Dios no es digno que tú le entregues lo mejor tuyo? Amén. Sí, Señor, amén. ¿Cuándo entenderemos? Yo recuerdo la situación en que hemos pasado. Gente que parecía astronauta, Dios mío, se forraba careta, lente, voz. No quería ni en la esquina con este COVID. Se morían de frente, se morían de allá y del otro lado, y a ti no te tocaban. ¿Sabes por qué? Porque la sangre del Cordero sobre ti. Gloria a Dios. Y a pesar que no Sea congregabas, su a nombre. pesar que no estabas en buena comunión, Amén. Dios tenía misericordia de ti. Amén. Porque Él nos dijo, aunque vosotros seas infiel, Él seguirá siendo Amén. fiel Gloria a contigo. Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Él es Dios. Por eso ese pobre reconoce sus necesidades espirituales. Mira lo que dice Isaías 64:6. Mira lo que dice Isaías, iglesia. Yo quiero poner estos fundamentos hoy porque es importante que nosotros lo entendamos. Isaías capítulo 64:6. ¿Qué dice la Escritura? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sabe qué significa eso, iglesia? Cuando tú entiendas este versículo, tú te vas a dar cuenta que tú no eres nada sin Dios. Y que lo que para ti parece justicia, dice la palabra, es como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Porque Jesús te va a decir esto: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Y el proverbio te va a decir: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero son caminos de muerte. ¿Y sabes por qué? Porque a veces no estamos entendiendo en verdad qué es ser justo. Y muchos piensan que la justicia de Dios tiene que ver con aquellas cosas que tú puedes hacer. Porque tienes. Pero hay una justicia verdadera que emana del mismo Espíritu de Dios en tu corazón para que hagas aquello que tú no puedes, pero en Él sí lo logras. ¿Y sabes por qué? Porque va más allá de tu entendimiento. La justicia de Dios va más allá de lo que tú tienes, de lo que tú eres. Abraham estaba llevando a sacrificar a su hijo porque era justo, dice la palabra. Dios se lo pidió como una ofrenda. Ya estaba a punto de apuñalar al muchacho y vino un ángel a la velocidad y dijo: detente, ahora conozco que teme a Jehová, no le haga daño. Mira a tu izquierda, hay una cabra montés atrapado de una zarza ahí, cógelo y sacrifícalo en su reemplazo. Hay cosas que Dios te está llamando a hacer, pero te cuesta hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque dudas de lo que es Dios en su justicia, dudas de lo que es Dios y su integridad y su fidelidad. Piensas que esto se acaba y ya no hay nunca más. Pero déjame decirte que el verdadero justicia que emana de Dios siempre es mucho más alta que de la que tú puedas manifestar con tu humanidad. Y es un ejemplo claro que Abraham era justo porque nunca le negó nada a Dios. Aún hasta la propia vida de su hijo estaba dispuesto a dárselo por vivir una vida de obediencia. Un justo es alguien que vive en obediencia. Porque no hay justicia si no hay obediencia, déjame decirte. Así que cada momento cuando tú mires a tu alrededor, pregúntate a ti mismo: ¿cómo está tu vida delante de Él?
¿Cómo está tu vida? Ah, no, Señor, yo estoy bien. No, sí, yo voy a la iglesia, como decía el joven rico, ¿no? Yo he cumplido todos los mandamientos, he honrado a mi padre y mi madre, he ofrendado, he diezmado, he ayunado, he hecho todo, Señor Jesús. Y Jesús lo miró fijamente a los ojos y le dijo, pero te falta una cosa, le dijo. ¿Qué, Señor? ¿Qué me falta? Porque él quería ser su discípulo de Jesús. Y le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y sabe qué le dice Apocalipsis 3:17? Le dice a estos tipos de hombres y mujeres, cuando tú vas a la palabra del Señor, tú te puedes dar cuenta de algo muy importante. Le va a decir eso. Porque tú dices que yo soy rico. ¿Quién es un rico? Vamos a parafrasear esa palabra. ¿Quién es un rico? Alguien que no necesita nada, ¿sí o no? Amén. Un rico es alguien que tiene todo, ¿sí o no? Amén. Entonces cada vez que tú te resistes a hacer las cosas y a la voluntad de Dios, ¿qué le estás diciendo a Dios? Es un arrogante, altivo. Un rico es así, arrogante, altivo, mezquino. Y le dice, porque tú dices soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo que necesidad. Tengo necesidad. ¿Sabes por qué no lo buscas? Porque no lo necesitas, pues. ¿Sí o no? Seamos sinceros. ¿Por qué no oras? Porque no lo necesitas. ¿Por qué no lees la palabra? Porque no lo necesitas. ¿Por qué? Porque tienes otras cosas que lo reemplazan. Pero el pobre dice, no. Aquí está mi vida. Aquí están mis caminos, mis sueños, mis ilusiones. Y dice la Escritura, dices, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Sabes qué significa la palabra desventurado? ¿Qué es la aventuranza? Dichoso, feliz. Y yo desventurado, infeliz. Infeliz. Y no sabes, dice, un desventurado, dice, a ver, ¿dónde estoy? Sí, desventurado, miserable. Pobre. Ciego y desnudo. ¡Wow! Esta es la condición de alguien que no busca a Dios con todo su corazón. Todo tiene menos a Dios. Todo tiene menos la vida, Sí, Señor. menos la salvación, menos su espíritu. Y cada momento cuando tú te vas dando cuenta de lo que está pasando en esta escena, te vas a dar cuenta de que estos tipos de personajes son alguien que tienen una imagen, una apariencia de santos. Porque ese joven rico iba a la iglesia, ¿cuántos recuerdan? Ese joven rico ofrendaba, diezmaba, honraba a su padre, su madre, había hecho todo, pero tenía un problema. Amaba más el dinero. Y Jesús no le pidió para él, recuerda. Le dijo, dale a los pobres, ven y sígueme. Dice que se puso triste y se fue y se perdió. ¿Quién es tu Señor? ¿Jesús o Mamón? Porque Mamón es el nombre de la riqueza. El dueño de la riqueza es Mamón. ¿Mamón es tu Señor? ¿O es Dios? El Shaddai, el Todopoderoso. Son preguntas que tú vas a tener que responderlas a solas. Tú vas a tener que aprender a entender que sin Dios nada somos. Pero verdaderamente un pobre es como dice la Escritura en Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, verso 5. Y lo dice la Escritura para que nosotros comencemos a mirar a través de la verdad y reconocer que Dios es fiel, iglesia. Mira lo que dice San Juan 15:5. Acá lo dice claramente. Dice, yo soy, que dice Jesús, yo soy la vid, y vosotros ¿qué? Los pámpanos. Y el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho, porque separado de mí nada podéis hacer, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Sabes? Un pobre es alguien que está incrustado en la vid. Un pobre es alguien que no se va a alejar de él. Oh no, Señor. ¿Sabes?
por momentos y circunstancias puede sentir que no puede ir a la iglesia, pero dice, no Señor, yo aquí contigo orando, yo aquí Señor, aquí guerreando, yo a donde voy Señor voy a predicar la palabra, así no vayan los demás, yo voy a hablar la palabra, yo voy a consolar, alientar, a dirigir, a enseñar a gente que está a mi alrededor. Sabes, un pobre en el espíritu es su confianza es Dios, un pobre en el espíritu es alguien que ha entendido que verdaderamente hoy no pude, pero mañana estaré, me consagraré, entregaré mi vida, mi familia delante de Dios. Un pobre es alguien que está velando por no su vida sola, sino la de su familia también. Alguien que está trabajando para que toda su casa sea la casa de Dios también. Y esto tiene que ver mucho con estas verdades que acabamos nosotros de ver cuando Jesús dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Un pobre es alguien que no se va a alejar de Dios por nada. Así le quiten lo que le quiten, no se va a alejar de Él por nada. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que no solo del cielo se recogen las cosas buenas, sino también las cosas malas, como dice Job. ¿Acaso las cosas buenas más vendrán de parte de Dios, dijo Job? ¿Acaso también no vendrán las cosas malas? Bendito sea Job, dijo a Dios. Bendito sea Dios. Porque Jehová dio y Jehová quitó. Hay cosas que no has comprendido en la vida y todo lo que Dios ha sido es llevarte a tener una comunión con Dios. ¿Sabes por qué? Porque han venido cosas golpeando tu vida, tu finanza y tu familia. Porque Él ha querido que tú reconozcas en tus caminos que necesitas a Dios. Él te ha estado llamando de muchas formas, de muchas maneras, y Él ha estado provocando que tú vuelvas a buscar a Dios. Te lo ha venido mostrando de muchas formas, de muchas maneras, y alguien por ahí te dijo, sabes que ya es tiempo de volver a Dios. Vuelve a Dios. Estás perdiendo. Yo he escuchado personas decirme, pastor, de verdad me doy cuenta que he perdido mucho estando fuera de Dios. He perdido mi tiempo, he maltratado mi familia, he perdido mi finanza, todo me iba mal. Y yo doy gracias a Dios porque ya volvieron a Dios, ya volvió, se afirmó. Hoy me gozo en el amor de Dios, porque ahora el diablo no lo puede tocar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Y así es cuando tú caminas bajo las alas del Omnipotente, bajo esa gracia, bajo esa cobertura del amor de Cristo. Pero ¿qué pasa si nosotros no estamos conscientes de esta verdad? ¿Qué pasa si nosotros mantenemos una actitud de un fariseo, como dice Lucas capítulo 18, 9 al 12, donde solo él habla del yo 5 veces? Señor, yo he ofrendado, yo he hecho lo justo, yo he hecho esto, yo no soy como el publicano, yo no soy, Señor, y lo dice así. Cuando tú vas al libro de Lucas, mira, en el libro de Lucas, tú vas en el capítulo 18, vas del 9 al 12, tú te vas a dar cuenta de lo que está pasando en esta escena. ¿Y sabes por qué? Porque hay algo muy contrastado en esta verdad. Dice, hablamos del fariseo y el publicano, ¿verdad? Dice, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque, ¿qué? No soy orgulloso, arrogante. No soy como los otros hombres, ladrones e injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está pasando en esta escena entre el publicano y el fariseo? El fariseo es el que hace muchas cosas, pero lo hacen para tocar trompeta, lo hacen para que todos se den cuenta, mientras que el otro hombre, el publicano, no sentía ni siquiera valor de levantar los ojos a Dios, pero clamaba y decía: Señor, pero el otro se jactaba de todo lo que hacía. ¿Sabes qué digo algo? A veces podemos estar muy confundidos respecto a lo que es ser un pobre espiritualmente. Sí, porque a veces confiamos más en nosotros que en Dios, o en lo que hacemos.
pero no está bajo la gracia de Dios, bajo su dirección de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos completamente qué significa ser anegados de nuestros propios deseos. Cuando hablamos de humildad, estamos hablando de sumisión a la voluntad de Dios. Estamos hablando de que ya no estamos vivos nosotros, pues, o sea, ya es Dios morando en nosotros, Él gobernando en nosotros. Que no voy a hacer nada si Dios no me lo pide, si Dios no me da. Por eso el primer caso que habla Lucas 9, 23, 24 es negarse a sí mismo. El pobre es alguien que se ha negado a sí mismo, su incapacidad. El pobre es alguien que ya no está vivo, Él está muerto y Cristo está en Él ahora vivo. Un pobre es alguien que tiene una confianza absoluta en Dios. El pobre es alguien que está cada momento más y más entronado, ha puesto a Cristo en su corazón como su todo en su vida. Y esto tiene que ver algo muy importante. Un atributo que va a lucir por causa de su humildad. Y esto es lo que me impresiona, ¿sabes en qué? Que estos tipos de personas nunca van a ser sorprendidos por las cosas de la vida. Ni por las enfermedades, ni por las necesidades, ni por lo que le haga la gente, nunca van a ser sorprendidos. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque ellos caminan con el Señor. Ellos no le tienen miedo ni al diablo, ni a la pobreza, ni a la enfermedad, ni a las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que Dios está con él y Él es poderoso para librarlos de todo lo malo. Amén, gloria a Dios. Aun cuando de repente alguien quiera humillarlos, ya no puede herirlos a ellos porque ellos ya están humillados. Aun cuando los golpeen, ya no les puede doler porque ellos han sido más golpeados por la vida, por la gente, por su familia. Ya los golpes no les duelen. Es algo importante que tú debes comprender en esta mañana. Hablamos de una pobreza que emana de un corazón. Por ello es importante que nosotros tengamos este aspecto práctico en nuestra vida. Humildad, obediencia a Dios. El mundo hará lo que quiera contigo, pero nunca podrá quitarte a Cristo de tu corazón. Sí, Señor, amén, gloria a Dios. Te podrán insultar, dañar tu dignidad, pero no te tocarán, porque tú sabes quién eres y quién está contigo. Amén, gloria a Jehová. No le pueden desanimar ni amargar por destruir sus posesiones, porque ellos no están confiando en las cosas de este mundo, ellos están confiando en las cosas que están arriba. Aleluya. Amén, sí, Señor, gloria a Jehová. Estos pobres verdaderamente están muertos. Están muertos, ellos no sienten nada. ¿Por qué? Porque han puesto a Dios por escudo y estandarte en su vida. Ellos saben que todo lo que tienen, lo que les viene, ellos saben que todo lo que esperan está en Dios. Y han puesto a Dios como su todo, lo han entronado en su corazón. Y a ellos no les importa lo que pueda venir. Como decía David, no temerá mi corazón cuando mis enemigos vengan a mi diestra y a mi siniestra. ¿Por qué? Porque Jehová, tú estás conmigo. Gloria a Dios, sí, Señor, amén. Cuando tú eres un humilde, eres el tipo de hombre, como dice el Salmos 91. Habitas. No visitas. Habitas. Tienes una comunión con Dios. Estás escondido bajo tus alas. Y aunque venga el cazador, el destructor, saetas, pestilencia, mortandad, querer golpearte, no podrán tocarte. Menos se afligirá, se turbará tu corazón. Amén. ¿Sabes por qué? Porque es tu Dios, tu escudo. Un pobre es un humilde. ¿Sabes cómo se hace un humilde? Al toro lo castra para que sea un buey, para que se deje guiar
para hacer surcos. ¿Sabes cómo uno llega a ser humilde? Al caballo se le doma, se le pone un bozal para que sea humilde. Y los problemas que pasas en la vida han sido para formar esa humildad de Dios en tu vida. Por eso dice Deuteronomio, te llevé al desierto para probarte, para ver qué había en tu corazón, si ibas de bendecirme o maldecirme. Todo lo que ha venido pasando en tu vida ha sido para formar tu carácter, para prepararte para que seas digno de estar en la vida venidera que Dios tiene preparado, en la vida milenial que Dios tiene preparado para aquellos que van a estar con Él. Este es el Sermón del Monte, repito y recalco, y aquí voy terminando. Habla de nuestra pobreza espiritual, habla de nuestra actitud hacia nosotros mismos y hacia lo que somos. Habla de ti, y que por causa de ser en esa actitud, Dios te dice, eres bendito, bienaventurado, triplemente feliz. Tres veces felices. Si perdemos este diseño, perdemos todo, iglesia. Puede ser cualquier cosa, pero no un cristiano. Déjame decirte. Si perdemos esta verdad, esta esencia de lo que la palabra del Señor nos enseña en esta porción de la Escritura, estamos perdiendo todo lo que Jesús hizo. Porque el reino de Dios es el cumplimiento del propósito eterno de Dios en ti. Pablo dijo esta verdad: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Recuerda, el mundo no va a creer por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El mundo va a creer por ti, porque tú eres el quinto evangelio, dijo el apóstol Pablo. Somos carta abierta y leída por todo el mundo. Si el mundo no cree en los evangelios, creerá por tu testimonio, por la forma como vives el cristianismo, por la forma como hablas en el cristianismo, por la forma como te relacionas en el mundo. Por ti el mundo conocerá quién es Cristo, por tu vida, por tu testimonio. Pero si el mundo te dice, esa diabla, preocúpate, porque todavía no has muerto al plan de Dios. Por eso que la Escritura nos habla mucho que cuando vino Juan el Bautista, vino a preparar el camino, vino a preparar el camino para el Señor. Él está obrando en la vida de todos aquellos que van a estar caminando por eso. Por eso es que Cristo murió, para hacerlo realidad. Él te entregó su vida en la cruz, Él te dio su espíritu, Él te ha dado sus armaduras, te ha dado sus dones, te ha dado todo para que tú camines como verdaderamente un hijo de Dios. Te ha dado su palabra, te ha dado tu poder, su unción, su autoridad. Te ha dado para hacer que tú seas un hijo de Dios. Si tú no luces un cristianismo de verdad, como la palabra de Dios dice, como dice el libro de Mateo 6, entonces tú no eres cristiano. Puedes hacer bulla, puedes cantar, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no eres un hijo de Dios, no uno nacido de Dios. Y esto es lo que preocupa a veces. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de la humildad? ¿Por qué, iglesia, es importante? Tenemos que reconocer que solamente los pobres en espíritu reconocen su necesidad del Señor. Es importante, dice que la comunión íntima es con los humildes, con los contritos de corazón. Dice, con ellos, es la comunión de Jehová. Dile que está todo, tienes que cambiar. Tenemos que cambiar. Porque la falta de justicia en su propia vida los aleja de Dios. Tienes que comenzar a vivir en la verdad de Dios. Tienes que comenzar a vivir la verdad de Dios con los que están a tu lado. Pero si en tu boca hay maldición, si en tu boca hay juicio, si en tu boca hay murmuración, si en tu boca hay chisme, si en tu boca hay contienda, si en tu mano hay mezquindad, si en tu vida y en tu familia hay repudio, hay maldiciones. No, tú no eres una hija de Dios. Perdóname que te lo diga así. No has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Necesitas reconocer a Jesús. Necesitas volver a buscar su presencia. Porque solo aquellos que aceptan la autoridad del Señor y en su palabra obedecen el plan de salvación sin pretextos ni dudas.
Solo los que han nacido de nuevo no van a tener ningún problema. La palabra de Dios, van a obedecer, van a seguir el consejo de Dios. Solamente ellos pueden depositar toda su confianza en Dios y andar por fe. Solo ellos, iglesia. Por eso te vas a poder encontrar dentro de la iglesia personas que cantan, alaban, saltan, brincan, todo eso. Pero pregúntales cómo viven con Dios. Cómo viven con su prójimo, cómo viven con su pareja, cómo viven con sus hijos, peleando como perro y gato, maldiciéndose como perro y gato. Oh Dios mío, eso es terrible. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque todavía no están llegando a entender qué importancia es la humildad, iglesia. La humildad. Y la humildad es el sinónimo de una pobreza espiritual, de una dependencia en Dios, de una necesidad de Dios. Y esto es lo que debes entenderlo. Es lo que debes entender. Que tú no eres cualquier cosa, tú eres coheredero con Dios. Y heredero con Dios y coheredero conjuntamente con Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Tú no eres cualquier cosa. Dios te preparó para estar con Él allá donde Él está. Dice el libro de Efesios 1:13, está sentado conjuntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Tú fuiste diseñado para gobernar. Tú fuiste diseñado para dirigir, para influenciar. Tú fuiste diseñado para ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Y yo te digo hoy, levántate. Levántate como un verdaderamente hijo de Dios. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga tu familia, no importa lo que diga el diablo, no importa lo que digan los religiosos. Tu vida le debe a Dios. Amén. Sí, Señor. Ser un pobre en el espíritu, necesitado y hambriento, porque un pobre es humilde. ¿Han visto cómo en la calle encuentran esos tipos de personas? Por favor, ayúdame una monedita. Patéalo, insúltalo y no te van a decir nada. Ya la vida los ha golpeado mucho ya. Un pobre reconoce su flaqueza, su debilidad. Por eso es aquí donde nosotros establecemos la verdadera relación con Dios, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Y yo sé que estas palabras trascienden, iglesia, porque van a confrontar tus conceptos y tus preceptos en tu corazón. Porque si hay algo que tú y yo esperamos, es la segunda venida de Cristo. Sí, Señor. Amén. Pero este sermón nos está enseñando la actitud correcta que tú debes tener en esta tierra mientras que todavía esperamos a Él. Viviendo su verdad aquí y viviéndolo su verdad allá cuando estemos con Él. Sí, Señor. Pero tiene que pesar entre nosotros. Recuérdalo. Ser un pobre en el espíritu. Vamos a ponernos de pie. Me voy a quedar allí para que en otra semana empiece ya el verso 4. Los que lloran. Pero reconozco que hay muchas cosas que Dios está hablándonos hoy. Amén. Amén. Padre, yo te alabo y yo te doy gracias. Porque sé que tu palabra sobrepasa todo entendimiento. Reta, Señor, a nuestra alma a que cada día esté humillado delante de tu presencia. Yo te pido, oh Dios de los cielos, que seas tú digno de recibir toda la gloria, la honra. Y reconocemos que nada somos sin ti, que fuera de ti no hay nada. Bendecimos, Señor, esta palabra tuya, porque no es mi palabra, es tu palabra. Y bendigo a todos los que tienen hambre y sed de justicia de ti, porque serán saciados. Y de ellos es el reino, dice tu palabra. Yo bendigo este ministerio, bendigo las vidas, la familia. Y declaro que hoy empieza una etapa nueva para ellos, para volver a vivir un cristianismo verdadero, en justicia, en integridad, en verdad. Gracias por todos los que están escuchando este mensaje. Y sé que a donde estén, a donde vayan, estas palabras, Señor, serán propicios para volver a buscar tu presencia, para volver a vivir una vida de obediencia, Señor. Y yo te doy toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Dale fuertes palmas al Señor.